Instituto Educativo Stephen Hawking. Trabajo social. Objeto del trabajo social comunitario. Presenta maestro en trabajo social Irving Vázquez. Hoy veremos el objeto de estudio del trabajo social comunitario. Este es un tema muy interesante que es importante reflexionar desde la epistemología de la ciencia, desde la falseación de la ciencia, pero no vamos a entrar en esos temas epistemológicos ampliamente, pero sí es importante precisar algunas definiciones solamente como puntos de partida para que podamos encontrar a qué nos referimos con un objeto objetivo y a qué nos referimos con el sujeto. Eso es bien interesante de analizar. Primeramente, cuando hablamos de la falseación de la ciencia, cuando una hipótesis es comprobada y se mediante todos los procesos científicos, sociales y estadísticos es comprobada esta hipótesis y se lleva a otro contexto a comprobación, esta teoría puede ser, valga su redundancia, puede ser comprobada o puede ser refutada. Y esto le llamamos, antes de la hipótesis, una falsificación experimental. Saber si es claro o falso nuestro posicionamiento de la lectura de la realidad. Este posicionamiento de epistemológico nos lo da, por ejemplo, Popper, y también cuando hace la crítica Lakatos sobre la epistemología o sobre el racionalismo crítico. Entonces, entendiendo esto, experimentamos una postura, una idea, y hacemos un documento. Este documento donde están nuestras ideas, todo nuestro proceso científico, lo revisamos entre los grupos académicos, entre otros, pensémoslo ya en nuestro contexto, entre otros profesionales en trabajo social, y la comprobamos o sabemos si se adecua o no en otras realidades, para comenzar a pensar en que si se comienza a repetir en otras realidades, hay una experimentación repetida que una explicación de una realidad se puede explicar en otro contexto. Y entonces ahí hablamos de un principio o de una falsedad, y entonces aceptamos esta hipótesis o esta idea principal para que se cree en una teoría. Hecho esto, una disciplina social, en este caso, de acuerdo a la jerarquización del conocimiento científico, tenemos como el máximo grado la ciencia, después la disciplina, después tenemos la técnica o tenemos la idea profesional. Y entonces, en esta idea de la ciencia y la disciplina, vamos a comenzar a posicionarnos. ¿Trabajo social es una ciencia o es una disciplina? ¿O es una técnica o es una profesión? Hay autores que también denominan al trabajo social como un arte, pero un arte científico, que deviene toda esta explicación epistemológica. Si bien hay mayores definiciones que nos posicionan como una disciplina, pero hay otros que nos dicen que no somos una teoría. ¿Por qué que no somos una ciencia? ¿Por qué no somos una disciplina? ¿O por qué no somos una ciencia? ¿O por qué no somos consolidados como una multidisciplina, por ejemplo? ¿O solamente somos una profesión? Bien, para responder a esto es importante precisar que para que se cree una ciencia debe de tener todo un bagaje de teorías que reafirmen el conocimiento. En trabajo social no llegamos a tener teorías, dado que no hay consensos en esta idea de grupos, revisiones académicas de lo que se postula, no hay consensos de las realidades, y además que las realidades son complejas y son distintas en cada territorio. Eso por un lado. Por otra parte, todo el posicionamiento académico y político que hay detrás, es tema de discusión para otro espacio, y que los postulados y las metodologías que hay en trabajo social son propiamente esto, metodologías, procesos epistémicos, técnicos de cómo abordar una realidad y cómo entenderla y cómo generar procesos de cambio social. Y entonces, nos dice la falseación de la ciencia, para que tú seas disciplina, está bien, no puedes tener teorías, está bien, pero debes de tener objetos de estudio. Y bueno, en objetos de estudio, en trabajo social, tenemos muchísimos objetos de estudio, que son cientos de los mismos,
y los principales tienen que ver con las necesidades sociales. Y entonces nuestro principal objeto de estudio son las necesidades sociales, pero dado que hay distintos objetos de estudio, el trabajo social no somos una disciplina consolidada, pero lo que sí somos es una profesión consolidada, porque tenemos un objeto de estudio y tenemos distintos, y la profesión lo que va a hacer el desarrollo técnico es que tenemos todo un proceso metodológico propio. El trabajo social, todo lo que habla del método básico, el trabajo social individualizado o de caso, el trabajo social comunitario, el trabajo social que se hace énfasis en regiones, en grupos también, por qué no mencionarlo, y el trabajo social institucional. Tenemos diferentes procesos en cómo abordar metodológicamente el trabajo social, y eso nos posiciona en ser una profesión. Ahora ya he entendido lo que es el objeto de estudio, pero también tenemos nuestro objeto de intervención. Nuestro objeto de intervención es con quienes vamos a trabajar. Nuestro objeto de intervención, entonces, en este caso son las familias o son las comunidades. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto de estudio? Bueno, el objeto va a estar consolidado por diferentes estructuras sociales, diferentes procesos sociales que nos van a encaminar en cómo actuar, en conocer las diferentes diversidades contextuales, y el sujeto tiene que ver con una capacidad de comprenderse a sí mismo como tal, como un sujeto que es capaz de participar, de proponer, de criticar, de indagar. Entonces, en este sentido, un sujeto puede ser considerado también la comunidad, porque la comunidad es un sistema identitario, es un sistema de valores, es un sistema de creencias, pero que está conformada por individuos y por diferentes grupos sociales. El sujeto de estudio puede ser entendido entonces como la comunidad, la familia, el individuo. Entonces, ¿la comunidad puede ser sujeto y objeto? Sí, puede ser en ambos, porque si nosotros nos posicionamos en una comunidad que solamente la posicionamos o la referimos, la describimos como un espacio geográfico social, podría ser entendida como objeto. Pero si además de esto es participativo, es activo, están consolidados los líderes, pues ya estamos hablando de sujetos. Ahora bien, ¿cuál es el objeto del trabajo social comunitario? El objeto del trabajo social comunitario es la comunidad, y los sujetos, ¿cuáles son? Bueno, ya entendemos ahí que son los diferentes espacios, pero ahora tenemos que adentrarnos a este contexto. Los sujetos van a ser los diferentes grupos sociales, los grupos vulnerables, los grupos emergentes, los grupos prioritarios, las familias, los individuos o los grupos etarios de edad. Entonces, los sujetos van a estar determinados por la problemática que vamos a abordar. La problemática, entonces, quiero hacer énfasis en esto. En un momento les mencioné que la comunidad es un objeto de estudio propiamente, pero si hacemos un análisis somero, pero ya cuando hacemos un proceso metodológico del trabajo social en comunidad, tenemos que hablar, como nos lo menciona Nelia Tello, de un sujeto, problema y contexto. El sujeto, ya lo menciono, familias, individuos, etcétera, grupos etarios. El contexto, para Nelia Tello, pues tendría que ver este territorio. Y el problema, pues se relaciona con lo que quiero dar, el objeto de estudio. El objeto de estudio va a ser la problemática a abordar, la problemática en la cual se quieren generar procesos de cambio social. El objeto entonces va a estar medido, identificado, va a estar categorizado o mediante procesos de indicadores que a nosotros nos permitan medir y cuantificar cuál es la problemática y cómo va a ser a partir del dispositivo de intervención, cuáles van a ser los cambios. Finalmente, reiterar 3 puntos importantes. Hay diferencias en cómo está posicionado el trabajo social. Actualmente, el trabajo social se le llama una profesión consolidada y una disciplina en construcción. Punto número 1. Punto número 2. En el trabajo social tenemos objetos y sujetos. En los objetos hablamos de las problemáticas a abordar en su especificidad, y los sujetos, los grupos poblacionales que son capaces de participar. Con esos 3 últimos puntos nos quedamos en este video del día de hoy.
para entonces continuar con las actividades que están programadas en nuestra plataforma y Moodle. Esperemos vernos en clase, ya sea en esta segunda semana o hasta la tercera semana, según tú como hayas trabajado, y es un gusto y un placer trabajar para ti. Muy buen día.